En algún rincón de la Ciudad de México, donde el bullicio de la vida cotidiana se mezcla con el olor a comida callejera y el sonido incesante de los claxones, un hombre sin hogar llamado Raúl caminaba por las calles desgastadas. Su cabello canoso estaba alborotado, sus ropas raídas mostraban años de uso, y sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio y resignación. Raúl no siempre había sido así. En su juventud, fue un trabajador incansable, pero después de perder su empleo, su familia y finalmente su casa, cayó en una espiral de desesperanza que lo llevó a vivir en las calles. Una mañana fría, mientras intentaba calentarse bajo un puente, Raúl vio a lo lejos a Cuauhtémoc Blanco, el legendario futbolista convertido político. Caminaba rodeado de guardaespaldas y periodistas que lo seguían como sombras ansiosas. Raúl sabía quién era. Todos en el país conocían su trayectoria, desde sus días gloriosos en el estadio hasta su controversial paso por la política. Algo en la presencia de Blanco despertó algo en él. Una chispa de esperanza, quizás, o simplemente curiosidad. Con pasos lentos pero decididos, Raúl se acercó al grupo. Los guardaespaldas lo miraron con recelo, pero él levantó las manos en señal de paz. «Solo quiero hablar con él», dijo con voz temblorosa. Cuauhtémoc, notando la escena, hizo un gesto para que dejaran pasar al hombre. «¿Qué quieres?», preguntó Blanco con tono cortante pero no hostil. Raúl tragó saliva antes de responder. «Señor, ¿puedes darme $1?» El silencio que siguió fue tenso. Los periodistas sacaron sus cámaras, esperando capturar algo que pudieran usar para sus titulares. Cuauhtémoc miró fijamente a Raúl, analizándolo como si buscara algo más detrás de esa simple petición. Finalmente, respondió con una pregunta que dejó a todos desconcertados. ¿Por qué $1? ¿Por qué no pesos? Raúl bajó la mirada, incómodo. Es simbólico. $1 representa algo pequeño, algo que podría cambiar mi vida aunque sea un poco. Blanco no respondió de inmediato. En lugar de eso, ordenó a su equipo que continuaran sin él y se quedó solo con Raúl. Los periodistas protestaron, pero fueron ignorados. Cuando ambos hombres estuvieron solos, Cuauhtémoc habló nuevamente. «No te daré $1», dijo con firmeza, «pero te daré algo mejor. Una oportunidad». La conversación que siguió fue intensa. Cuauhtémoc le contó a Raúl sobre su propia lucha contra la adversidad, cómo enfrentó críticas constantes durante su carrera deportiva y cómo aprendió a levantarse cada vez que caía. También le habló de los errores que cometió como político, admitiendo abiertamente que no siempre tomó las mejores decisiones. «La gente cree que porque soy famoso, tengo todas las respuestas. Pero la verdad es que yo también he fallado muchas veces», confesó. Raúl escuchaba atentamente, sorprendido por la sinceridad del exfutbolista. A medida que hablaban, comenzó a recordar fragmentos de su pasado. Los días en que tenía un trabajo estable, una esposa que lo amaba y una hija pequeña que lo admiraba. Pero esos recuerdos también traían dolor, porque sabía que todo eso se había perdido debido a sus propias decisiones equivocadas. Cuando la noche comenzó a caer, Cuauhtémoc puso una mano en el hombro de Raúl. «Tienes dos opciones. Seguir viviendo en esta oscuridad o buscar la luz. No será fácil, pero nadie va a hacerlo por ti». Luego, sacó un billete de 100 pesos de su bolsillo y se lo entregó. «Esto no es caridad. Es una inversión. Úsalo sabiamente». Raúl aceptó el dinero con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras veía a Cuauhtémoc alejarse, dejándolo solo con sus pensamientos y una nueva determinación. Días después de su encuentro con Cuauhtémoc Blanco, Raúl se encontraba en una encrucijada. El billete de 100 pesos aún estaba en su bolsillo, intacto, como un recordatorio constante de las palabras del exfutbolista. «Esto no es caridad. Es una inversión. Úsalo sabiamente». Pero ¿cómo usarlo sabiamente? Esa era la pregunta que lo atormentaba día y noche. Decidió caminar por el centro de la ciudad, buscando alguna señal o idea que pudiera orientarlo. Mientras vagaba, sus pensamientos lo llevaron a recordar más fragmentos de su pasado. Recordó cómo solía trabajar en una fábrica textil, donde pasaba horas frente a máquinas ruidosas,
pero siempre con la certeza de que estaba construyendo algo para su familia. También recordó cómo, poco a poco, dejó de priorizar a su esposa e hija, obsesionado con ganar más dinero para impresionarlas. Cuando perdió su trabajo debido a recortes, todo se derrumbó. Su esposa lo dejó, llevándose a su hija consigo, y él nunca volvió a levantarse. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Cuauhtémoc Blanco también reflexionaba sobre su breve encuentro con Raúl. Aunque muchos lo veían como una figura pública exitosa, él sabía que no era perfecto. Había cometido errores en su carrera política, tomando decisiones que afectaron a miles de personas. La conversación con Raúl lo había hecho pensar en algo que llevaba tiempo ignorando. ¿Realmente estaba haciendo todo lo posible para ayudar a quienes más lo necesitaban? Una tarde, mientras asistía a una conferencia de prensa, Cuauhtémoc recibió una llamada inesperada. Era de un periodista que había estado investigando casos de personas en situación de calle. Señor Blanco, quiero hacerle una entrevista exclusiva sobre su encuentro con ese hombre sin hogar, dijo el reportero. Cuauhtémoc titubeó antes de responder. No tengo nada que decir al respecto, replicó secamente, pero después de colgar, no pudo sacarse de la cabeza la insistencia del periodista. Esa misma noche, Cuauhtémoc decidió visitar un albergue comunitario en uno de los barrios más pobres de la ciudad. Quería ver de cerca la realidad de quienes vivían en las calles. Allí conoció a María, una voluntaria que dedicaba su vida a ayudar a personas como Raúl. Durante la conversación, Cuauhtémoc le contó sobre su encuentro con Raúl y admitió que sentía curiosidad por saber qué había pasado con él. María sonrió y dijo: a veces las semillas que plantamos tardan en germinar, pero cuando lo hacen, pueden cambiar vidas. De vuelta en las calles, Raúl finalmente tomó una decisión. Decidió usar el billete de 100 pesos para comprar materiales básicos y comenzar a limpiar parabrisas en los semáforos. Al principio, la gente lo ignoraba, pero poco a poco empezó a ganar algo de dinero. Con cada moneda que recibía, sentía que recuperaba un pedazo de su dignidad. Un día, mientras trabajaba, un coche se detuvo frente a él. Era Cuauhtémoc Blanco. Veo que estás haciendo algo con mi inversión, dijo Cuauhtémoc con una media sonrisa. Raúl asintió, sorprendido de volver a verlo. Sí, señor. Estoy intentando salir adelante, aunque sea poco a poco. Cuauhtémoc bajó del auto y se acercó a él. Quiero que vengas conmigo. Hay algo que quiero mostrarte. Sin dar más explicaciones, Cuauhtémoc condujo hasta un edificio modesto en las afueras de la ciudad. Dentro, había una pequeña oficina con carteles que decían Programa de Reinserción Social. Cuauhtémoc explicó que había creado ese programa para ayudar a personas en situación de calle a reintegrarse a la sociedad. Ofrecía capacitación laboral, apoyo psicológico y oportunidades de empleo. No puedo prometerte que será fácil, pero si te comprometes, puedo ayudarte a reconstruir tu vida, dijo. Raúl estaba abrumado. Por primera vez en años, sintió que alguien creía en él. Sin embargo, también sabía que aceptar esa ayuda significaba enfrentarse a sus propios demonios. Después de unos minutos de silencio, respondió: lo haré, pero necesito encontrar a mi hija primero. Necesito saber si todavía hay algo de mí en ella. La decisión de Raúl de buscar a su hija lo llevó a un camino lleno de obstáculos y emociones encontradas. Con la ayuda del programa de reinserción social de Cuauhtémoc, Raúl comenzó a trabajar en una pequeña empresa de limpieza mientras asistía a sesiones de terapia psicológica. Aunque al principio luchaba por abrirse con el terapeuta, poco a poco empezó a confrontar los recuerdos dolorosos que lo habían llevado a perderlo todo. Hablar de su hija, Mariana, se convirtió en el punto central de estas sesiones. Mariana, ahora una joven de 22 años, vivía con su madre en otra ciudad. Raúl no sabía si ella aún recordaba a su padre o si querría verlo después de tantos años de ausencia. Durante las noches, cuando terminaba su turno de trabajo, Raúl escribía cartas que nunca enviaba. En ellas, le contaba sobre su vida actual, sus esfuerzos por mejorar y cómo anhelaba volver a formar parte de su mundo.
Esas cartas eran su válvula de escape, pero también una forma de prepararse para el posible rechazo. Por otro lado, Cuauhtémoc enfrentaba sus propios desafíos. El lanzamiento del programa de reinserción social había generado críticas tanto dentro como fuera del ámbito político. Algunos lo acusaban de usar iniciativas sociales como estrategia para ganar votos, mientras otros argumentaban que no estaba dedicando suficientes recursos para garantizar su éxito. Una noche, durante una reunión privada con sus asesores, Cuauhtémoc estalló: «No estoy haciendo esto por mí. Estoy tratando de ayudar a personas que nadie más quiere ayudar». Sus palabras silenciaron la sala, pero también dejaron claro que su compromiso era genuino. Un día, mientras organizaba una feria comunitaria para promover el programa, Cuauhtémoc recibió una llamada inesperada. Era Mariana. Había escuchado sobre el proyecto a través de un reportaje en televisión, y al enterarse de que su padre estaba involucrado, decidió contactarlo. «Quiero verlo», dijo con voz temblorosa. Cuauhtémoc, consciente de la delicadeza del momento, actuó como intermediario entre ambos. Organizó un encuentro en un café neutral, donde Raúl y Mariana podrían verse cara a cara por primera vez en más de 10 años. El día del encuentro, Raúl apenas pudo dormir. Se puso la única camisa decente que tenía y salió temprano hacia el café. Cuando llegó, vio a una joven sentada sola en una mesa. Era Mariana. Su corazón latía tan fuerte que casi no podía respirar. Se acercó lentamente y con voz entrecortada dijo: «Hola, soy yo». Mariana lo miró en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, sin decir una palabra, se levantó y lo abrazó. Fue un abrazo lleno de emociones contradictorias: tristeza por el tiempo perdido, alegría por el reencuentro y miedo por lo desconocido. Ambos lloraron en silencio, incapaces de articular palabras. Después de ese primer encuentro, Raúl y Mariana comenzaron a hablar más seguido. Ella le contó sobre su vida, sus estudios, y cómo siempre había sentido curiosidad por saber qué había pasado con él. A pesar de todo, admitió que todavía sentía amor por su padre, aunque condicionado a que él continuara trabajando en su recuperación. «No quiero prometerte nada», le dijo Mariana un día, «pero estoy dispuesta a intentarlo». Mientras tanto, Cuauhtémoc seguía apoyando a Raúl desde las sombras. Sabía que el verdadero cambio dependía del propio esfuerzo de Raúl, pero también entendía que el apoyo externo podía marcar la diferencia. Una tarde, mientras caminaba por las calles que alguna vez fueron el hogar temporal de Raúl, Cuauhtémoc se detuvo frente a un mural pintado por artistas locales. Representaba manos extendidas hacia el cielo, simbolizando esperanza y redención. Sonrió para sí mismo y pensó: «Tal vez todos necesitamos una segunda oportunidad». El reencuentro entre Raúl y Mariana marcó el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Aunque la relación no era perfecta, ambos estaban decididos a trabajar en ella. Mariana comenzó a visitar a Raúl los fines de semana, acompañándolo a algunas de las actividades del programa de reinserción social. Ver cómo su padre se esforzaba por mejorar despertó en ella un respeto renovado, pero también le recordó las cicatrices que aún necesitaban sanar. Por otro lado, Cuauhtémoc enfrentaba una crisis política relacionada con el programa. Algunos sectores lo acusaban de malversación de fondos públicos, aunque nunca presentaron pruebas concretas. La presión mediática aumentaba cada día, y muchos de sus aliados comenzaron a distanciarse. Durante una entrevista televisiva, un periodista agresivo lo confrontó. ¿No cree que este programa es solo una estrategia para limpiar su imagen? Cuauhtémoc, visiblemente molesto, respondió con firmeza: «Si mi imagen necesita limpiarse, entonces que sea ayudando a quienes más lo necesitan. No me arrepiento de nada». Mientras tanto, Raúl decidió dar un paso más allá en su recuperación. Inspirado por las historias de otros participantes del programa, comenzó a escribir un diario donde registraba sus pensamientos, logros y desafíos. También empezó a compartir su experiencia en pequeñas reuniones comunitarias, hablando sobre la importancia de no rendirse frente a la adversidad. Su sinceridad tocaba corazones, y poco a poco se convirtió en una figura inspiradora dentro del programa.
Un día, Mariana llegó con una sorpresa. Había conseguido un empleo temporal como asistente social en el mismo programa donde Raúl estaba involucrado. «Quiero ayudarte a construir algo juntos», le dijo con una sonrisa. Raúl sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez en años que sentía que tenía un propósito real en la vida. Sin embargo, la lucha no había terminado. Una noche, mientras regresaba a casa después de una jornada larga, Raúl fue abordado por un grupo de hombres que lo conocían de sus días en las calles. Lo acusaron de haber cambiado demasiado rápido y lo amenazaron. Aterrado, Raúl corrió hacia una tienda cercana y llamó a Cuauhtémoc, quien llegó al lugar acompañado de seguridad privada. Después del incidente, Cuauhtémoc le ofreció refugio temporal en su casa, pero Raúl declinó. «Tengo que enfrentar esto yo mismo», dijo con determinación. «Es parte de mi camino». Con el tiempo, Raúl logró superar ese episodio gracias al apoyo de Mariana y el programa. Comenzó a trabajar como mentor para otros participantes, compartiendo su historia como prueba de que el cambio era posible. Por su parte, Cuauhtémoc logró superar las acusaciones políticas cuando una investigación independiente confirmó que no había irregularidades en el manejo del programa. El proyecto ganó reconocimiento nacional y muchas personas encontraron en él una oportunidad real para reconstruir sus vidas. En la ceremonia de graduación del primer grupo del programa, Raúl tomó el micrófono para hablar frente a todos. Con lágrimas en los ojos, agradeció a Cuauhtémoc por creer en él cuando nadie más lo hacía. Luego miró a Mariana, quien lo observaba desde la primera fila, y dijo: «Este no es solo mi triunfo, es el de todos los que me ayudaron a levantarme. Nunca olvidaré que todo comenzó con un simple billete de 100 pesos». Cuauhtémoc, emocionado, subió al escenario para abrazar a Raúl. Juntos, bajo los aplausos de la multitud, celebraron no solo el éxito del programa, sino también la transformación personal de quienes lo habían hecho posible. Si esta historia te inspiró, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Cada pequeño gesto puede marcar la diferencia. ¿Qué harías tú si alguien te pidiera $1? Deja tus reflexiones en los comentarios.